Ok, chicos, entonces vamos a continuar con el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Así que atentos, chicos, comenzamos. Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de Historia del Perú. Hoy te hablaré sobre el primer gobierno, primer mandato de José Luis Bustamante y Rivera. Él asumió el gobierno un 28 de julio de 1945, año en el que finaliza en el mundo la Segunda Guerra Mundial. Un hecho notable de su gobierno fue controlar la riqueza de nuestro mar, así como la del Zócalo continental, plataforma submarina, al extender la soberanía en 200 por decreto supremo del 1 de agosto del año de 1945. Su gobierno fue de amplio goce de libertad pública y profundamente democrático, pero desgraciadamente sufrió la oposición del Partido Crista y de la derecha reaccionaria. Él fue sacado del poder del gobierno un 29 de octubre del año de 1948 y deportado al extranjero por la sublevación del general Manuel Apolinario Díaz en la ciudad de Quita, al sur del país, iniciada en esta ciudad el 27 del mismo mes. Acompáñame entonces a escuchar las principales características y sobre todo obras que este presidente nos dejó en nuestra historia del Perú. Adelante. El gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Primero empezaremos conociendo un poco más sobre la vida de este personaje. José Luis Bustamante y Rivero nació en Arequipa en 1894, un 15 de enero. Él fue político, abogado y escritor peruano y fue presidente de la República entre 1945 y 1948. Él cursó sus primeros estudios en el Colegio San José de Arequipa. Luego fue alumno de las universidades San Agustín de Arequipa y San Antonio Abad del Cusco. En esta última recibió el grado de doctor en letras y en San Agustín se graduó como bachiller y doctor de jurisprudencia. Posteriormente, en 1929, también obtuvo los títulos de abogado y doctor en ciencias políticas y económicas. Participó en el movimiento militar iniciado en Arequipa por el teniente coronel Luis Sánchez Cerro, el secretario político de Junta Revolucionaria organizada en esta ciudad. Al formarse la Junta de Gobierno Cívico-Militar, que reemplazó a la Junta Revolucionaria, José Luis Bustamante Rivero desempeñó cargos ministeriales y diplomáticos. Fue ministro de Justicia y prestó servicios diplomáticos como embajador en la República de Bolivia y como ministro plenipotenciario en Uruguay. Candidato por el Frente Democrático, fue elegido presidente constitucional del Perú en las elecciones de 1945. Gobernó al principio con el apoyo del APA, partido que muy pronto desarrolló una fuerte oposición a Bustamante. Durante su gobierno se expidió el decreto supremo número 781, desde el 1 de agosto de 1947, que establecía las 200 millas de mar peruano para preservar y salvaguardar la riqueza ictiológica existente. A partir de 1956, volvió a ocupar diferentes cargos. Fue ministro de Asuntos Exteriores, presidente del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, mediador en el conflicto limítrofe entre Honduras y El Salvador y senador vitalicio. Además, fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua y decano del Colegio de Abogados de Lima. Lamentablemente, él muere en Lima el 11 de enero de 1989 a los 94 años de edad. Veamos qué acontecimientos ocurrieron antes y también durante el gobierno de este presidente. José Luis Bustamante Rivero también fue apodado como El Patricio. Veamos en esta línea de tiempo, ¿no?, de su mandato, que él gobernará entre 1945 y 1948, como ya lo ha indicado Silvio Cristal. Veamos que el anterior gobierno a él fue el de Manuel Prado Ugarteche, clase que ya hemos escuchado, y lo va a suceder Manuel Apolinario Díaz, que también lo veremos más adelante. Veamos también qué ocurre en simultáneo en el Perú y principales aspectos ocurridos en el mundo. Con Manuel Prado Ugarteche se da el conflicto, el problema fronterizo con Ecuador, lo que comenzó con un movimiento de tropas en una zona disputada entre Perú y Ecuador hace 80 años. Terminó en un conflicto a gran escala que se resolvió meses más tarde con una fuerte presión diplomática. El conflicto del 41 fue importante para estos dos países.
porque se siguió con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, un documento donde se establecieron oficialmente las fronteras entre estos dos países vecinos. En el mundo que ocurre durante el mandato de Manuel Prado y Ugarteche, Segunda Guerra Mundial, un conflicto más mortífero de la historia de 1939, con la invasión alemana de Polonia. Millones de personas, tanto soldados como civiles, murieron en las distintas batallas que se sucedieron en los 10 años que duró. Llega a su fin luego de que las fuerzas alemanas se rindieron ante los aliados el 7 de mayo de 1945. La rendición entró en vigor al día siguiente, el 8 de mayo. José Luis Bustamante Rivero, dentro de sus principales obras en el Perú, establece la ley de las 200 millas. En 1947, el Perú reivindicó la propiedad de su mar en 200 millas marinas, porque esta es la anchura de la corriente peruana que viene de la Polinesia, exclusivamente en dirección a nuestro país. Es una sabia compensación de la geografía para mitigar la aridez y la pobreza de la costa peruana. En el mundo, durante el mandato de José Luis Bustamante Rivero y de Manuel Apolinario Rivera, se va a dar la famosa Guerra Fría, que fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, el cual comenzó el término de la Segunda Guerra Mundial entre los bloques occidental y oriental, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. Se le denomina fría porque no hubieron, a pesar de que hubieron, muchas tensiones, llegaron en varias ocasiones al borde de la confrontación en los que nunca se enfrentaron directamente desde el punto de vista militar, a pesar de que ambas eran atómicas superpotencias del planeta. Ahora sí, adentrémonos un poco más a lo que fue el gobierno de este presidente. El inicio. Para las elecciones del año 1945 se formó el Frente Democrático Nacional, el PRENA, el cual aglutinó una conjunción tanto de patristas y de comunistas que salían de la identidad y que buscaban con este frente salir de ella. Eran políticos independientes y destacados intelectuales. En realidad, el problema fue una alianza muy débil, ya que para sus miembros nunca estuvo claro si esta era un pacto electoral, una alianza transitoria o un proyecto de más largo alcance que buscaba modernizar el régimen político del país. Así, luego de producirse un enfrentamiento entre Víctor Raúl Valle de la Torre y Óscar Benavides, se buscó a José Luis Bustamante Rivero como candidato de consenso, quien finalmente resultó elegido presidente de ganarle al candidato Eloy Ureta, el representante de la Unión Revolucionaria. En APRA, con el nombre del Partido del Pueblo, se le permitió postular candidatos al Congreso, pero no tuvieron una mayoría parlamentaria. El APRA atravesaba una política muy conciliadora, resumida en una frase: interamericanismo democrático sin imperio, que significaba un apoyo a los países aliados en la guerra mundial y a la renuncia de sus ataques contra el imperialismo norteamericano y el capitalismo en general. Así, como Partido del Pueblo, convocó a una impresionante manifestación en la que su líder, Celia de la Torre, habló de no quitar la riqueza a los que la tienen, sino de crearla para los que no la tienen. De esta manera, el APRA fue capaz de hacer este milagro, que contradecía sus planteamientos originales sin perder muchos seguidores. Después de 1931, existieron militares y simpatizantes leales y disciplinados, dispuestos a hacer grandes sacrificios por esta organización política y por su líder, Valle de la Torre. Sin embargo, el APRA se encontraba en una contradicción que cada cierto tiempo los llevaba a enfrentarse con sus bases. Es así que nace la denominada escopeta de dos cañones, es decir, proponiendo a las masas la revolución y por otro lado, los dirigentes se encontraban dispuestos a llegar a acuerdos con la oligarquía o los gobiernos autoritarios. En cuanto al aspecto político, durante el gobierno se produjo la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, debido a que el primero se resistía por la mayoría parlamentaria presa. Es así que Bustamante tuvo que afrontar la ruptura de Prevena, sacando uno de los más importantes integrantes, el APRA, a presentar fuerte oposición a su gobierno desde el Parlamento. También sufrió la oposición de la oligarquía tradicional, que miraba con malos ojos la tendencia renovadora que significaba su gobierno. Se empezaron a producir crisis ministeriales debido a que eran censurados por el Parlamento, de mayoría prista.
El malestar político llegó a su punto culminante con el asesinato de Francisco Graña Garland el 7 de enero de 1947, director del diario La Prensa, señalándose a los apristas como los autores del crimen. Bustamante retiró a los 3 ministros apristas de su gabinete para garantizar una investigación imparcial del crimen y formó un gabinete nuevo, donde la mitad de los ministros eran militares. Pero no obstante, la dura crisis política que sufrió el gobierno de Bustamante se caracterizó por su tendencia a afianzar la democracia política y por un amplio goce de las libertades públicas. La crisis política en la que se debatía el gobierno llegó un momento crucial cuando un grupo de senadores denominados independientes se negaron a concurrir al Senado el 28 de julio de 1947 para instalar el Congreso de ese año, lo que produjo el receso parlamentario y Bustamante tuvo que gobernar sin parlamento. El 3 de octubre de 1948, la oposición aprista llegó al extremo de producir en el Callao una sublevación con la tropa de la Marina de Guerra, acción que fue reprimida con dureza, debido a lo cual este gobierno declaró al APRA fuera de ley, reanudándose la persecución de los líderes apristas. Hola, me llamo Sam. ¿Y tú? Me llamo Mark. Tengo un hermano. ¿Y tú? ¿Te resulta familiar? Es hora de dejar atrás el instituto y tener una auténtica conversación en otro idioma. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, las exportaciones de productos peruanos disminuyeron, generando protestas por la falta de empleo, en especial en las haciendas de la sierra, lo que originó la organización campesina de la Federación Agraria Campesina, que toca los norteños, y la Confederación de Campesinos, generándose migración a las zonas costeras. El gobierno elaboró medidas asistencialistas como el aumento de la burocracia estatal, el aumento del jornal y sueldos para trabajadores y sindicatos y el control de precios y el tipo de cambio fijo. En cuanto a la doctrina de las 200 millas, podemos mencionar lo siguiente. En el año de 1947, el gobierno de Bustamante Rivero promulgó un histórico decreto extendiendo la soberanía y la jurisdicción del Perú sobre la plataforma marina, el zócalo continental y el mar hasta 200 millas más allá de las costas e islas del territorio nacional. Este fue uno de los principales aspectos de este gobierno. Veamos un poco lo que fueron los antecedentes. Según el antiguo derecho de Género o derecho internacional, el mar es un elemento que pertenece igualmente a todos los hombres, como el aire, siendo un uso común para todas las naciones y países. De acuerdo a este concepto, cada Estado tenía derecho solamente a un mar territorial que se extendía a una legua de la costa, o bien hasta una distancia que pueda alcanzar el tiro de cañón, es decir, solamente de 3 millas. Esta concepción fue elaborada por las potencias europeas de antaño, a fin de extraer de los mares adyacentes a sus costas los recursos pesqueros que necesitaban para satisfacer sus necesidades. Los Estados Unidos se sumaron a esta política desde fines del siglo XVIII, constituyéndose en uno de los más celosos propugnadores del límite de las 3 millas para el mar territorial. Cuando las colonias alcanzaron su liberación y evolucionaron la ciencia y la técnica, esta tesis de los antiguos cañones quedó anticuada. Veamos ahora lo que fueron los fundamentos. Nuestro país, el Perú, fue uno de los primeros países que ha revolucionado el derecho internacional en lo que se refiere a la necesidad de plantear el derecho de los estados ribereños a ampliar su soberanía a las 200 millas marinas. Es así como el 1 de agosto de 1947, el doctor José Luis Martí Rivero expidió un decreto declarando la soberanía y la jurisdicción nacionales se extiende a la plataforma submarina o zócalo continental insular adyacente a las costas continentales o insulares del territorio nacional, cualquiera que sean las profundidades y la extensión que abarque dicho zócalo. Esta soberanía se ejerce a una distancia de 200 millas, comprendida entre las costas del territorio peruano y una línea imaginaria paralela a esta. Este derecho no afecta la libre navegación de naves de todas las naciones conforme al derecho internacional, pero prohíbe los actos considerados como depredadarios de nuestros recursos marinos.
Las 200 millas marinas se pueden sintetizar en 370 kilómetros, que es como vemos en este mapa que vemos en el lado izquierdo. Vamos a ver ahora algunos de los principales hechos y obras que marcaron el gobierno de Bustamante Rivero. En primera instancia, creó la empresa petrolera fiscal, es decir, tomó el control de todo el petróleo del país, que en algún momento estuvo en manos de los extranjeros. Por presión aprista, se firma el contrato de Techura, el cual permitió a la IPC explorar y explotar una vasta zona de Techura en el actual departamento de Piura a cambio de mayores impuestos. El granaje es un sistema de explotación de tierras por medio del empleo de hidrocarburos. Esta se va a dar en 1945, imponiendo qué cosa, la remuneración salarial de las haciendas, fijando un monto específico de arriendo por tierras cedidas a los hidrocarburos, prohibiendo a los hacendados desalojarlos de sus tierras ocupadas en sus dominios. Además, prohibió la obligación de los hidrocarburos a vender su producción a los hacendados. Las consecuencias a largo plazo no fueron las mejores, porque Conan se dedicaba más a sus parcelas que al trabajo de las tierras del hacendado. Él también hizo obras, terminó de construir el hospital Hipólito Unanue, también llamado Barabo Chico, que actualmente queda en el distrito de Agustino. Creó la Corporación Nacional de Turismo y Vivienda. Además, dentro de lo que fue la construcción de viviendas, él mandó a construir la famosa unidad vecinal número 3. El fin del gobierno, que podemos denominar como la Revolución Restauradora de 1918, la oligarquía criticaba a Bustamante de no tener la suficiente fuerza y autoridad como para enfrentar los desórdenes sociales que provocó el APRA. Ellos la consideraban una amenaza totalitaria, parecida al comunismo, cuyo propósito era infiltrar todo el Estado para establecer un sistema de partido único que fuese leal a su jefe y que acabase con la clase propietaria. Esta actitud llevó a que la oligarquía desconfiase de Bustamante y pusiera sus expectativas en un gobierno militar como la única solución de la crisis económica y el desorden social. Así, debido principalmente a las puntas entre Bustamante y el APRA, desde Arequipa el 27 de octubre de 1948, se produce la Revolución Restauradora, liderada por el general Manuel Apolinario Díaz, con el apoyo del general Zenón Noriega, con lo que se obligó a Bustamante a abandonar el país y se formó la famosa Junta de Gobierno. El gobierno de Manuel Rodríguez será motivo de la siguiente clase. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su atención. Oh, esto referente a lo que es el primer gobierno de Bustamante y Rivero. Bien, bien, vamos a la ficha entonces. Por acá. ¿No? Bien, bien. Estamos hablando de que Bustamante y Rivero asumió su cargo un 28 de julio del 45, 1945. Y fue el que también se tuvo lo que es la parte de la 200.000, ¿verdad? Bien, chicos. Está todo referente a lo... A ver, vamos a ver si han estado atentos o no al tema del día. ¿Ya? Vamos a ver. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver quién estuvo atento acá al video. ¿No? Profesor, ¿puedo contestar yo la primera? ¿Tu nombre? Carmen Díaz. Carmen, ¿qué tal, Carmen? A ver, Carmen, ¿la primera o las cuatro? No, la primera.
Allá. Está más fácil la primera pregunta, ya. A ver, un ratito, no sé por qué están tan tarde, ¿no? Están tarde, no sé, ya, dime, ¿quién fue el director de la prensa que fue así, no sé cómo se llamó? A ver, profesor, Francisco Graña Garla fue asesinado el 7 de enero. ¿Ah? Francisco, Francisco Graña ¿ya? Garla fue asesinado el 7 de enero. Del número, ¿no? Del 45, ¿sí? Del 47, ¿está bien? 147. Ah, muy bien, gracias. A ver, ¿quién me contesta la pregunta 2? ¿Qué significó el llano, llanoconaje? Yo, profe. A ver, te escucho, ¿qué fue? ¿Qué era? Hola, Fue un intento de regular el trabajo indígena en las haciendas. regular el trabajo, regular el trabajo indígena, ¿no? Sí. Ok, ok, muy bien. A ver, ¿quién me responde la número 3? Lugar donde se inicia la revolución restauradora. ¿Dónde fue el lugar donde se inicia la... A ver, dime, Polo Caña, te escucho. En Arequipa. Muy bien. ¿Quién asumió ese cargo? ¿Quién se llamó que asumió ese cargo? ¿Qué Profesor, pero discúlpeme, ¿no es Arequipa y Piura? Ya, pero en sí, ¿dónde fue la principal? En Arequipa. En Arequipa. ¿Y quién asumió ese cargo? ¿Quién estuvo a cargo de esa revolución? ¿Podría, profesor? Podría, ¿verdad? Mariano Ignacio Prado, profe. Podría, podría, que fue luego presidente. Sí, Odría, profesor. Podría fue, que fue presidente. La otra, ¿con qué agrupación política se presentó José Luis Bustamante en las elecciones de 1945? ¿Cómo se llama esa agrupación? Profesor, yo. A ver, dime, te escucho. Frente Democrático Nacional. Frente Democrático Nacional. Muy bien. Frente Democrático Nacional. Que aunque aún en inicio está el APRA, ¿cierto? Lo apoyó el APRA, pero luego el APRA le dio la espalda al presidente. Pero se ha percatado de algo, chicos. A ver, los que tenemos, bueno, no sé qué edad mi edad, ¿no? Bueno, yo ya pasé la base 40 y un poco más. Pero más o menos por ahí hay uno que se acuerda o que se ha dado cuenta. ¿Se han percatado de la bandera del ASILOX, donde está la bandera soviética, de la Unión Soviética, de la que antes era la Unión Revolucionaria Soviética, la Rusia? ¿Se han percatado ustedes de eso? Actualmente lo hemos visto de nuevo y en los años 80, en que hubo terrorismo en el Perú, era la bandera que siempre le veíamos, ¿ya? Este, pues se han percatado de que tenían como aliado era al APRA. Es medio, bien extraño, ¿no? O sea, el APRA, que hemos tenido dos gobiernos de ellos, y también en su primer gobierno de este señor Alan García, que, ¿no? Que fue la primera vez que el APRA ingresó a gobernar, no hizo nada. O sea, como que hay cierta relación, ¿no? O sea, medio, como dicen, ¿no? Cada día nos enteramos de cosas increíbles en la política. Y cada día decimos la política, qué sucia que es la política, ¿no? Increíble.
Y lo peor que la mayoría de los del APRA decían una cosa y no lo cumplían, hacían al revés, y supuestamente era para el pueblo. Pero lo que yo recuerdo cuando fue el primer gobierno de Alan, habló maravillas de que el pueblo, que por acá, y al final, o sea, que dejó al Perú con una hiperinflación hasta el piso. Ya estamos enterrados 3 metros bajo suelo. Veíamos a todo el mundo. Y lo peor es que no podíamos ni pagar. La plata no valía nada. En ese tiempo era el INTI. No sé si algunos recuerdan ese tiempo. Depende de los que han pasado en esa época. Sí, profe. Ya, imagínate. Hacíamos cola para comprar pan y azúcar. Uy, sí, La claro. estatización de la banca. Eso es cierto. Imagínense, ¿no? Y mira, viendo la historia, cómo son este partido político, el APRA, que es que hay nuevamente que se quiere lanzar En el gobierno de Alan, profe. para postular de nuevo al gobierno, ¿no? En cola para todos. ¿No? El APRA como ingresado, ¿no? Increíble, ¿no? El APRA. Cada día sorprende el APRA, cada vez se va enterando de cosas increíbles de algunos partidos políticos. Qué mal, qué mal. Bien, vamos a continuar viendo ahora el tema referente a las preguntas. O sea, vamos a ver si hemos estado atentos al video. Vamos con la primera pregunta. Dice, las divergencias políticas entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, recuerda que hubo una lucha durante el gobierno de Bustamante y Rivero, tuvieron como causa que constante movilizaciones obreras, formación de nuevos partidos políticos, lucha estudiantil universitaria, oposición del APRA, oposición de los militares. ¿Cuál hubo en sí? ¿Cuál fue en La D, sí? profe. Claro, hubo una formación de nuevos partidos políticos, porque hubo un momento en que se quedó sin bancada el presidente, ¿no? ¿Por qué también se debió eso? Porque también cuando hubo el asesinato del director de la prensa, aquí dice el presidente, aquí echó la culpa al APRA y sacó a sus senadores del Congreso. Y ahí fue donde hubo el problema, obviamente, que el APRA, no como que dijo no, pero en un momento el APRA aceptó que era parte de ese asesinato. Sí, como, como es, ¿no? Por eso no voten por el APRA, ya no el APRA, ¿ya? Vamos con el siguiente, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a libertad ya, porque quiero que también participen el resto, por favor, no sean así tampoco, pues chicos. A ver, el golpe de Estado contra Bustamante y Rivero dirigido por Manuel Odría favoreció a quienes, a los burócratas, a las industriales, a los obreros, a la clase media o la oligarquía agroexportadora. ¿A quién favoreció? ¿A quién favoreció La C. la C, a la oligarquía agroexportadora? Claro, claro. Oh, brilla, ¿no? Increíble, brilla, increíble. Odría que también fue un tremendo Odría también, pero dice que Odría su gobierno fue de los mejores. Bueno, lo que yo recuerdo en la época de mi abuelo que fue el cáncer, me contaba que Odría, que la educación era number one, hacía daba de todo a todo, de corte cabello, comida, desayuno, almuerzo, cena, los uniformes, y era obligatorio que todos iban a estudiar, nada de que, nada, y la educación era gratuita, era increíble en ese tiempo, imagínense. Vamos en la 3, dice, la tesis de los 200 líneas propuesta por Bustamante y Rivera tuvo repercusiones en conservar los recursos geológicos, potenciar la industria extractiva, política de conservación ecológica, la comercio de vía marítima o mejorar la marina de guerra del Perú. ¿Cuál fue esa repercusión? La Conservar A, los profesor. recursos, La D. conservar los recursos geológicos. Claro, esa era la idea de él, pues, conservar los recursos geológicos. Los chilenos perdieron ante la Haya, ¿no? Increíble, los chilenos no estaban contentos, querían quitar más todavía a los chilenos. Vamos con la 4, dice, se relaciona con el gobierno de Bustamante y Rivero, impide la participación política del APRA, firma de Tratado de Libre Comercio con Brasil, censo del 40,
soberanía sobre el mar territorial y el zócalo continental y guerra de 1941. ¿Cuál sería? La A, profesor. No, No. soberanía sobre el mar territorial. Claro, si estamos hablando de la 200, claro, estamos hablando de las 200 millas, obviamente, Profe, es la B, es la D. claro, ok. Con el decreto del 1 de agosto del 47 se establece que control de llanaje, búsqueda de árbitros para el problema limítrofe con Ecuador, soberanía marítima territorial, creación del CAN o creó la empresa petrolera fiscal. ¿Cuál fue con ese decreto del 47? La C, profesor. La C. Exacto. Vamos con lo siguiente. Vamos con la siguiente. Durante la selección del 47, el más cercano competidor de Bustamante Rivera, ¿quién fue? Eloy Ureta, Luis Sánchez Cerro, Manuel Prado, Ayo de la Torre o Manuel Rodríguez. Allá de la torre. No, Eloy Ureta. Claro, Eloy Ureta, porque recordemos que la Haya de la Torre estaba apoyando a Rivero. Recuerden que el APRA estaba un comienzo con Rivero. Documento que permitió la explotación de zonas petroleras en Piura. ¿Cuál fue? Acta de Talara, contrato de Dreyfus, contrato de Sechura. Y Contrato de Dreyfus, profe. La A es, profesor. no, señores, en el video lo dijeron, el IPC. La C. El IPC. Claro. La revolución restauradora, a ver, escuchen, la revolución restauradora contra Bustamante y Rivero se inició. Trujillo, Cusco, Arequipa, Ica o Huaraz. Arequipa. Luego la respuesta es la A. Arequipa, profesor. Arequipa. Arequipa, en el extranjero fue, Arequipa. La unión de partidos que lideró Bustamante y Rivero en la declaración del 40, en la selección del 45 se denominó Frente Democrático Nacional, Partido Demócrata, Unión Revolucionaria, Partido Constitucional o Democracia Cristiana. Frente Democrática. Frente Democrática Nacional, profesor. Eloy Ureta perteneció al partido de Frente Democrático Nacional, Partido Demócrata, Unión Revolucionaria, Partido Constitucional o Democracia Cristiana. La C, La C, profesor. La C. Profe, es la La A es, profe. A, Frente Democrático. A ver, Eloy Ureta perteneció a qué partido? No, no perteneció a la A. La C, profe, la C, profe. La C, profesor. La C, profesor. Unión Revolucionaria. Claro, sí, profe. Ah, bueno. Se achoren, pero. No, pues, profe, no nos achoramos. Dimos la verdad. Ya, ok. Profe, estoy hasta las patas, estoy mal, profesor. No se preocupe. Ya. Por Voy a favor. mandar